Ezequiel capítulo 47. Y me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Verso 3. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente, descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, desde Engadí hasta Englaín. Será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salina. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, y sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, y a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Ezequiel fue un tremendo profeta, un hombre de Dios. Escribió tanto, fue usado por Dios en los últimos 2 reyes que tuvo Judá hasta que se destruyó Jerusalén. Estuvo junto con el pueblo que fue a vivir a Babilonia, deportado por Nabucodonosor, y había sido un sacerdote, un hombre de Dios que había vivido, experimentado en la presencia de Dios, el servicio en el templo, pero también vio la decadencia, vio cuando la gloria de Dios se quitó. Y si la gloria de Dios se quita, no queda nada. Si la presencia de Dios se quita de un lugar, no queda nada, quedan ruinas. Cuando la presencia de Dios está, todo reverdece, pero sin la presencia de Dios, todo queda en sequía. Por eso la estrategia del infierno es que cuando estamos muy bendecidos, sacarnos de la presencia de Dios y cuidar la bendición, pero cuidamos la bendición y no al que bendice, y dentro de un tiempo se puede volver un desierto, lo que hoy es un manantial de agua. Eso fue lo que pasó en ese tiempo. Entonces este hombre de Dios es llevado, pero cuando él está allí, aún en el cautiverio, en el tiempo de la deportación que nadie quisiera, Dios comienza a moverlo en el espíritu. Y usa varias expresiones en varias ocasiones. Dice: y el espíritu me llevó, y el espíritu me movió, y la mano de Dios vino sobre mí y me llevó. Y él comienza a tener experiencias espirituales muy fuertes con el Espíritu Santo. Por eso algunos hablan del profeta Ezequiel como el
el hombre del Pentecostés del Antiguo Testamento, tiene experiencias muy parecidas a las que tuvo Juan, el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis. De hecho, vio cosas muy parecidas a las que vio el apóstol Juan 600 años más tarde. Él las experimentó en el Espíritu. Él vio el valle de los huesos secos. Si alguna vez escuchaste o leíste el pasaje cuando el Espíritu Santo lo lleva, y tiene tantas experiencias hasta que llega a este momento donde el Espíritu de Dios en el capítulo anterior comienza a mostrarle cómo de nuevo se va a restaurar lo que se había perdido. Cómo de nuevo ese templo que él había visto destruirse volvería a levantarse, pero ahora con el reinado del Mesías. Él comienza a ver el futuro. Y Dios lo pone allí, lo escribe para alentarnos y animarnos a nosotros que Dios tiene diseños gloriosos y poderosos, y no importa si hemos visto la destrucción en un tiempo pasado, cuando la mano de Dios viene sobre nosotros, vamos a empezar a ver la reconstrucción, la gloria, la manifestación de la presencia del Espíritu de Dios. Y entonces en el capítulo anterior, él ya hasta ve el templo que está funcionando, el templo que están allí con ya nuevamente con las ofrendas, que están nuevamente elevando un olor grato al Señor con sus sacrificios. Él ve el santuario y Dios lo va llevando de un lugar para otro hasta que en un momento él se encuentra, wow, aquí me trajo el Señor en la entrada. Y cuando él mira en la entrada dice que había ese pasaje que dice ahí en el versículo 1, en el original está representado como gotas, aguas que salían de debajo del umbral de la casa, eran como gotas, dice el original, así que iban saliendo, pero en la medida que iba saliendo, luego se iba convirtiendo en un río. Los que alguna vez fueron para Córdoba y encuentran río primero, río segundo, río tercero, y tengo algunos cordobeses acá. Entonces uno se imagina así el río Honda Paraná. Río primero, río segundo. Son chiquitos. Pero es un río. ¿Por qué? Porque el río, a diferencia de un arroyo, es un río, es el que siempre tiene agua. No importa la época del año, no importa la estación, siempre tendrá agua. No es el tamaño, la cantidad de agua, sino que siempre corre el agua. Y aquí no dice que era un arroyito, dice que era un río, y eso representa que siempre habrá río del Espíritu Santo, siempre. No importa la época, la temporada. Pero el que caminaba con él, el que lo llevaba, porque dice que había un ángel que caminaba con él. Aquí dice el que estaba conmigo en este pasaje, pero si lees en el capítulo anterior, y el Espíritu de Dios que lo iba moviendo, dice que tenía en su mano una cinta de medir, para decirlo en nuestro tiempo. Y comienza a medir, pero no lo mide solo, lo mide con él. Dice, comienza a medir y él va caminando con él y llegó a medir hasta dónde. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice ahí? 1000 codos. 1000 codos era una medida que se usaba antes, que era como esto. Así se medía un codo y representaba casi medio metro. Entonces cuando lees 1000 codos está representando 500 metros. 500 metros son 5 cuadras. O sea que no era el río primero. Eran 5 cuadras el primer paso. Y cuando él mide estos 500, él va caminando y se va metiendo, pero dice que en estos 500 metros el agua le llevaba ¿a dónde? ¿Le llegaba a dónde? A los tobillos. Algunos de ustedes caminan rápido, ¿no? Hay unos que caminan rapidito así. Otros... Yo camino una cuadra que me toma 1 minuto y poquito, 1 minuto y medio.
Pero alguno camina más lento, 4 minutos, 5 para hacer una cuadra, pero esto eran 5 cuadras. Eso significa tiempo, di conmigo tiempo. Tiempo, caminar, tiempo. Una cosa es caminar en tierra seca y otra cosa es caminar cuando ya hay agua. Eso es tiempo. El profeta iba caminando aquí al lado con un ser celestial y no caminó un salto, caminó tiempo. Caminó un trayecto. Aunque ese trayecto solo llegaba el agua a los tobillos. En la traducción, la Septuagésima, que fue cuando se tradujo del hebreo al griego, se tradujo como aguas de regeneración. Esa parte de los tobillos la tradujeron así. ¿Y qué quería decir eso? Entonces los intérpretes lo dijeron: esa es la primera agua que el cristiano experimenta cuando se mete en el río de Dios, que es el agua de bautismo. Lo primero que te toma tiempo es trayecto, donde uno toma una decisión: quiero caminar con Jesús, quiero meterme en su río, mi primer paso. Pero luego dice que hizo otros 1000 codos y el agua le llegaba ¿hasta dónde? Hasta las rodillas. O sea que volvió a hacer 500 metros más, pero una cosa es tener el agua en los tobillos y la otra ya en las rodillas. Eso te frena, te demora. Y si hay corriente de agua, te empuja. ¿Qué representa esto? Esto representa cuando vamos caminando, decidido a caminar con el Señor, pero hay corrientes que te quieren empujar y uno entonces necesita afirmarse. Di conmigo, afirmarme. No es que me dejo llevar para donde sea. La Biblia dice: no te dejes llevar por cualquier viento de doctrina errónea. Ay, me dijeron que aquel, que el otro, no sé qué, que allá tal profeta, que tal cosa. No, te afirmas. Tienes una identidad en Cristo. Tienes hermanos mayores para preguntar. Tienes una iglesia que te contiene. No es que uno anda así para... No, a los tumbos. No, hay corrientes, pero está la corriente del Espíritu, está la otra, para sacarte del río. Pero dice que luego camina otro tramo más, así que no fue todo tan rápido, no fue de un saltito al otro, y el agua le llegaba ¿a dónde? A los lomos. ¿Dónde quedan los lomos? Acá. O sea que quiere decir que ya el agua estaba dura. Pero tuvo que volver a caminar 5 cuadras con el agua por acá. Según la altura de cada uno lo hubiera ahogado, ¿verdad? Así que el agua estaba adaptado a cada uno por la misericordia del Señor. Pero tuvo que caminar 5 cuadras más, metiéndose más profundo. Di conmigo, más profundo. Más profundo. Más profundo. Pablo, escribiendo a los romanos, habla de que el Espíritu Santo nos lleva a lo profundo de Dios. Escribiendo a los Corintios, 1 Corintios 2:10. Pero Dios las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esa palabra profundo no representa solamente la altura, sino que representa todo lo inmenso, lo grande, lo grandioso que es Dios. No es solamente, bueno, a ver, vamos a ver qué profundidad tiene, a ver cuánto mide. No, está hablando de la grandeza, lo inmenso, lo inmensurable. Lo que no está en la superficie, lo que no se ve rápido, lo que uno tiene que buscar para encontrarlo.
lo que no se encuentra así facilito, lo que demanda que uno en verdad tome tiempo y decida meterse en las profundidades. Pero dice que es el Espíritu Santo el que te revela lo profundo de Dios, la grandeza, lo inmenso que es nuestro Dios. Ya fueron 3 etapas de tiempos: 500 metros por el tobillo, 500 metros por la rodilla, 500 metros por los lomos. Pero Dios no terminó ahí. Dios todavía tiene algo más profundo. Yo no sé cuáles han sido tus experiencias con Dios. No sé cuál ha sido tu vida con el Espíritu Santo. Si ha sido de refrescarte los pies, porque es bueno refrescarse los pies en días de verano, de mucho calor. Uno llega, se saca los zapatos así. ¿A cuánto le gusta caminar descalzo que tienen un poco de sangre aborigen como yo? Sí, uno se saca los zapatos en el piso fresco. Y si le mete por ahí un poco, tiene una pileta, una latona, algo, y ahí, más lindo todavía. Porque el agua refresca, te toca los pies, pero te refresca todo el cuerpo. Por eso algunos solo se lavan los pies, no se bañan. Dios me guarde. Pero puede ser una vida que Dios te refresque, pero no más profundo. Solo conoces lo que te refresca de Dios. Ay, yo que necesito un milagro, necesito sanidad. Ya pasé por las aguas del bautismo. Ay, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Se compra una remera de la iglesia. Pero Dios quiere llevarte más profundo. Al que está al lado, decirle: Dios te quiere llevar más profundo. Dios te quiere llevar más profundo. Van a haber corrientes que te van a querer sacar. Pero siempre estará al lado tuyo el que está midiendo y guiando. Porque dice que él iba midiendo y dice que el profeta iba con él. Ahora, un río, hasta ese momento ya van 1500 metros. O sea, 1,5 kilómetros, 15 cuadras. Un poquito ancho. La gotera se convirtió, no en el río primero, se convirtió en 1500 metros. Pero ¿sabes qué? Dios todavía tenía para llevarlo más profundo. El Espíritu Santo, cuando caminamos con Él, siempre nos quiere llevar un poco más profundo hasta que conozcamos más de la grandeza de Dios. El apóstol Pablo decía: yo todo lo tengo por basura con tal de conocerle más. Déjenme usarlo, esta expresión: conocer más profundamente a Dios. Y si alguien había tenido experiencias con Dios, había sido el apóstol Pablo. Lo vio a Jesús cuando todavía él era inconverso. Le escuchó con voz audible el día que se entregó. Estuvo ciego por 3 días y luego Dios le envía a un hombre que le impone las manos y le dice: Dios me habló y me dijo que venga a orar por vos, y le ora y se sana. En el momento se bautiza en agua, recibe el bautismo del Espíritu Santo. Pero después Dios lo lleva al tercer cielo. Después Dios le aparece, Dios habla con él, lo transporta en el Espíritu hasta el día de la cena del Señor. Porque en el tiempo de Dios, en la eternidad, el tiempo no existe como para nosotros. Y lo lleva y él está allí viendo, dice, y lo escribe de luego en 1 Corintios capítulo 11: porque yo recibí del Señor lo que ya les comenté. Y comienza a hablar. No hay alguien que hable tanto de la cena del Señor como el apóstol Pablo. Había tenido tantas experiencias con Dios, pero él decía: todavía hay algo más profundo. Todavía hay algo más profundo. No sé cuánto has conocido de Dios, qué experiencias tuviste con Dios, pero Dios todavía quiere llevarte más profundo. Al que está al lado tuyo, dile: Dios todavía te quiere llevar más profundo. Y aquí viene el último punto, y con este es que me voy a detener un poquito más. Porque aquí es donde dice: ahora nos toca meternos más. Pero dice que había una corriente y que no se podía ya estar en pie.
solamente se podía estar a nado. Solamente se podía estar en esa profundidad nadando. No me levanten la mano, pero mírese para adentro así. ¿Sé nadar o no? Pregúntese, ¿sé nadar o no? Algunos saben hacer la planchita, así con la pancita para afuera, la boya ahí está. Otros saben nadar perrito, ¿verdad? Y otros saben nadar. Otros saben relajarse en el agua. Pero hay un grupo que no sabe hacer nada de esto. Son los que decimos no saben nadar. Pueden aprender. Pero uno de los profesores más grandes de natación, campeón mundial, él, con una escuela de natación, dijo: a los que le cuesta aprender a nadar son los que quieren tener el control de todas las cosas. Y como ahí en ese nivel no tienes el control, no puedes pararte, no puedes caminar, tienes que relajarte. El que está al lado, decirle: tienes que relajarte. Tienes que relajarte. Si alguien se siente aludido, aprenda natación. Aprendamos de la naturaleza. Por eso se vuelve pesada la carga. Porque para ir más profundo no podrás tener el control. Y manifiestan los estudiosos del tema que esto afecta con estrés, porque uno se siente seguro cuando tiene el control de todo, pero se siente inseguro cuando ya no puede controlar todo. ¿Dónde es que más practicamos esos? Porque una cosa es que uno tenga el control de sí mismo, eso se llama dominio propio. O lo traduce en Gálatas 5 como autocontrol. Eso está fantástico. El problema es cuando uno controla lo que está alrededor de uno. Pone esto, trae aquello, hace el otro. ¿Por qué hiciste esto? Primero pregunta: ¿sé nadar? No es ley para todos. Pero la inseguridad hace que uno quiera tener el control. Si yo no lo controlo, entonces se me escapó de la mano y me siento inseguro. Desde el libro de Génesis, en el capítulo 3, comienza a hablar de querer tener el control sobre otros. Cuando el hombre peca, es lo primero que Dios le dice en ese caso fue a la mujer: así que hoy quiero animarte y decirte: deja que Dios controle las cosas. Puedes decirle a que tenés al lado: deja que Dios controle las cosas. Deja que Dios controle las cosas. Hasta acá venía todo, gloria a Dios, aleluya, amén. Ahora silencio total. Pero te lo diré de nuevo: deja que Dios controle las cosas. Me gustaba como decía el profeta T.B. Joshua cuando había algo que realmente estaba grave, y él decía: déjaselo a Dios. Si ya no lo puedes manejar, tranquilo, comienza a nadar. Déjaselo a Dios. Tengo mucho para hablar del tema, pero lo voy a dejar para el discipulado del miércoles, si Dios permite, y si alguno quiere venir. El riesgo de meterse en aguas profundas es que uno pierda el control. El beneficio es que uno aprenda a descansar en Dios.
El riesgo es que ya no puedas manejar la situación, ni la economía, ni la salud, ni a la esposa, ni al esposo, ni a los hijos, ni al vecino al lado, el que pone el sonido a las 2 de la mañana, el que te pega un zapucay a las 3 de la mañana. Hay tantas cosas que uno quisiera, la economía del país. Uy, si pudiéramos controlar la economía del país, porque esto sí que me estresa. Y eso que no hay plata. Tranquilo, decirle tranquilo al que está al que tenía al lado. Tranquilo. Hacé la planchita. Hacé la planchita o te vas a ahogar. Porque en esas profundidades, Dios tomándole la mano al profeta Ezequiel, le quiso revelar algo en las profundidades. Y me gusta que en esa profundidad dice no se puede estar sino a nado, así que el profeta estaba nadando, pero Dios no le dijo, qué bien que nadas, haces un poco mal la patadita, no, le dijo, ¿qué ves? Si vos no sabés nadar, lo único que querés ver es un palo para prenderte. ¿Qué voy a estar mirando paisaje mientras que estoy ahí ahogándome? Pero ¿por qué Dios le dice qué ves en la profundidad? Porque cuando el Espíritu de Dios se toma de la mano y te quiere llevar a las profundidades de Dios, te quiere abrir los ojos espirituales para que veas lo que no podías ver mientras tenías el control. ¿Te lo digo de vuelta? Porque mientras caminamos en las profundidades del Espíritu Santo, a donde Él nos quiere llevar, y hay circunstancias que hoy estamos viviendo que son justamente para que aprendamos a descansar en Él, con el gran riesgo de perder el control, pero aprender a ver profundidades de Dios que hasta ahora no la habíamos visto. La pregunta que le dijo es, nadas bien, estás descansado, ay, respirás, sacá el agua por la boca. No, no dijo eso. Lo que le dijo es, ¿qué ves? Y me gusta porque el versículo siguiente dice, entonces vi. Está respondiendo a la pregunta que le hace el Señor. Dice, entonces vi cuando caminé por la ribera que a uno y a otro lado habían árboles de todo tipo de frutas. Pero cuando entró al río no lo había visto. Cuando todavía mantenía el control no podía ver los recursos que estaban allí a la orilla del río. Y la Biblia dice, vas a leerlo en el Salmo 1, que los que aman la presencia del Señor, los que meditan en la palabra de día y de noche, son como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Allí es cuando perdemos el control que nos cuesta. A todos nos gusta tener el control. En la casa la mayoría de los hombres tenemos el control remoto del televisor o del aire acondicionado. Bueno, algún control tenemos. A todos nos gusta tener el control de las circunstancias, las situaciones, de todo. Pero hay un momento en que hay que tranqui. Déjaselo a Dios. Es que la injusticia que estoy sufriendo y el dolor que me causó y las palabras que me dijo y cómo me miró y la otra que no me saludó y la hermana aquella que... Déjaselo a Dios. Te vas a estresar demasiado. Aprende a hacer la planchita espiritual en las manos del Señor. Es que yo estaba orando por aquel chico y ahora ese chico está, todo el tiempo está con aquella hermana y al fin, ¿cuándo Dios para mí? Voy a ir a orarle a la samaritana que me ore, tuvo 5 y ay Señor, no pico una. De nuevo decirle, tranqui, déjaselo a Dios.
Déjaselo a Dios. Y entonces los ojos espirituales se te abrirán y verás los recursos que ya existían cuando todavía no podías ver solución. Zambullirse en el río del Espíritu es uno de los regalos y disfrutes que el hombre puede tener. Cuando los ojos espirituales se te abren, no solo vas a ver lo que nunca antes habías visto, sino que tu realidad va a cambiar. Tu realidad va a cambiar. Lo otro que te va a ocurrir es que vas a ver lo que jamás hubieras visto si no te hubieras rendido a Él. Solamente cuando podemos rendirnos, vamos a ver lo que Dios puede hacer cuando yo le dejo las manos libres a Dios. Cuando Dios está en el control, Él ve lo que yo no veo, porque Él ve mi corazón. Él me habla a través de su palabra y me dice, tranquilo, yo todavía estoy en el control. Pero solo Él sabe si todavía estoy con mis pies en puntitas ahí para seguir manteniéndome o estoy dispuesto a rendirme a Él. Cuando hay gente que esté dispuesta a rendirse a Él, comienzan a ocurrir las maravillas. Vas a ver un Abraham rendido a Dios. Él no podía mantener el control de la situación que Dios le dijo. Tenía su único hijo ahí en el altar, pero él estaba rendido, sabiendo de que Dios sacaría provisión aún de las cenizas. No es fácil llegar a ese nivel, porque ese nivel demanda confianza y conocimiento en el caminar con Él. Yo no creo haberlo alcanzado todavía, pero es la meta. Es la meta. Cuando comienzas a ir más profundo, te enamoras más de la presencia de Dios. Esto es lo que le pasó al profeta Ezequiel. Cuanto más lo conoces, más quieres de Él. No siempre Dios nos dice lo que a nosotros nos gusta. A veces Dios nos pide algo que a nosotros no nos gusta, pero nos prueba a ver si estamos dispuestos a dejar que Él maneje la cosa. Encontrarás en la Biblia en varias ocasiones que Dios está al costado de un río haciendo algo. En un día de sequía para los pescadores, Jesús se apareció ahí al costado de él. En ese caso era el mar de Galilea. Jesús se sube a la barca, cambió ese día su economía, pero también cambió el propósito de ser simplemente pescadores de peces, pasaron a ser pescadores de hombres. Viene un general de Asiria, Naamán, con lepra, y se va donde el profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo dice, ¿sabes qué? No quiero que te pongas el agua por los tobillos, no quiero que pongas el agua por las rodillas, te vas a zambullir en el río Jordán. Y le dice, pero yo allá tengo río más limpio, más lindo que este río sucio. Pero no tenía que ver con el diseño de él, tenía que ver con la obediencia de él. Y Dios le dice que se zambulle, pero no donde él quería, sino donde Dios le decía. Hoy es muy fácil tomar nosotros decisiones. Este ministerio no me gusta, esta iglesia no me gusta, aquel pastor no me gusta, esta ciudad no me gusta, este no sé qué. Y nosotros decidimos
dónde queremos que Dios haga la obra, pero Él designó dónde nos iba a plantar y qué es lo que teníamos que hacer y dónde nos teníamos que zambullir. Tal vez no sea el mejor río, pero es el río donde recibiría el milagro y donde la lepra se iría de su vida. Así fue con Naamán. Cuando Jesús aparece en la escena camino a Jerusalén, no había un río, había un estanque, el estanque de Betesda. Pero ocurría algo en ese estanque. De tanto en tanto descendía un ángel y movía las aguas. Y cuando movía las aguas, el primero que se tiraba, ¡ay!, se zambullía, no sé cómo lo hacía. Pero dice que quedaba sano de lo que sea, ciego, paralítico, mudo, cojo, le aparecía la pierna, no sé, calvo, le aparecía el pelo, algo pasaba, pero terminaba 0 kilómetros, motor, chapa, pintura, patente nueva. Y Jesús aparece. Y en la historia, los historiadores cuentan que después de ese tiempo en que Jesús estuvo en ese estanque de Betesda, nunca más se movieron las aguas. ¿Por qué? Porque ya no iba a ser un estanque que iba a traer salud. Ahora era un río del Espíritu. Y es lo que había visto el profeta Ezequiel. Todo el que nadare en ese río vivirá. Será para sanidad. Lo que toque en esas aguas traen salud. Pero dice algo más. No solo sanidad, dice: serán sanos y vivirán. Sanidad y vida. Decí conmigo: sanidad y vida. Sanidad y vida. Allí es donde el Espíritu Santo quiere zambullirnos, porque ahí conocemos lo que opera en el río del Espíritu. Lo que puedas ver aquí en esta congregación, como en otras donde vas a ver al Espíritu Santo moviéndose, es ese río del Espíritu. Antes de nosotros venirnos para aquí, para el país de regreso, Dios me habla y me dice: mi río está por pasar por en medio de resistencia y te invito a estar allí. Yo no sabía que nuestras iglesias iban a estar, la otra aquí a 2 cuadras sobre el medio de resistencia, aquí otra vez. Este lugar aquí la gente no quiere porque se inunda. Y yo veo esas aguas, pero yo ahora veo las otras aguas. A mí me gusta estar aquí porque aquí hay otro río de inundación que hay entre nosotros. Lo que puedas ver tiene que ver con esas aguas. Si el río está, el tema es quién se mete. Ya está el río. Ya no depende del río, depende de nosotros. Ya no depende a ver si Dios hace algo, sino de cuánto decido aprender a nadar en el río de Dios. Y junto al río, a la ribera y uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Eso quiere decir que cuando nos zambullimos, comenzamos a ver, se nos abren los ojos. Pero estos árboles frutales, y luego en el libro de Apocalipsis dice que habían frutas para todos los meses del año. Eso quiere decir que nunca te faltarán los frutos, ni los frutos espirituales, ni los frutos naturales. Esto está hablando de fructificación, no está hablando de esterilidad, no está hablando de sequía, no está hablando de desierto. Está hablando que lo que plante dará fruto, lo que hagamos dará fruto junto al río de Dios. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. Estoy leyendo el verso 12, si lo puedes subráyalo, porque dice: a su tiempo madurará. Porque las aguas salen del santuario de la presencia de Dios. Estas aguas
van a llegar a tu casa. Estas aguas van a llegar a tu lugar de trabajo. Estas aguas van a pasar por frente de donde te muevas, porque hay un río del Espíritu que está llenando, y hay una gracia del cielo, un gotero celestial que está cayendo en esta ciudad para llenar con el río del Espíritu nuestra Argentina, aquí a América Latina, y donde podamos llegar vamos a ver estas aguas moviéndose para sanidad de las naciones. Dice que a su tiempo madurará. No pierdas la esperanza con tu esposo, mi hermana. No pierdas la esperanza con tu hijo, con tu mamá, con tu papá. A su tiempo madurará. Cuando te pongas delante del espejo, decirle: voy a terminar madurando. Voy a terminar madurando. Porque estas aguas salen del santuario. Y me gusta aquí como dice: y su fruto será para comer. Esto es alimento físico y espiritual. Y su hoja para medicina. Fruto para comer, hoja para medicina. Si nos vamos al Salmo 1, que dice que el que medita en la palabra del Señor de día y de noche es como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Yo soy ese árbol. ¿Cuántos dicen yo soy ese árbol? Voy a meditar en la palabra, pero yo soy ese árbol. Y dice que a ese árbol no le faltaban frutas. Eso es lo que nosotros ahora nos convertimos en una bendición para otros, en un alimento para otros. Hay tanta gente que hoy está desesperada y tú tienes el fruto. En ti está el fruto del árbol de vida, de la presencia de Jesucristo, del Espíritu Santo. Podemos dar de comer a otros. Pero como las raíces están en el agua era para sanidad. Dice que donde entraban estas aguas sanaban, aún en el mar sanaban, pero también prosperaban los peces, toda clase de peces. Dice que lo único que no sanaban eran los pantanos, porque en el pantano no llegaba el río. Donde no llegue el río se convertirá en salinas. Eso dice este pasaje. Pero donde las aguas del río lleguen, dice que dará fruto. Habrá peces, habrá árboles, darán fruto. Pero dice que habrán hojas. Y las hojas son para medicina. Todas las pastillas que tomamos se sacan de la naturaleza. Dios puso árboles con potencial de salud. Pero ahora no miremos la naturaleza, estamos mirándonos a nosotros, plantados junto a las aguas. Tenemos frutos. Si no tenía fruto, ya está por madurar, pronto dará fruto. Hoy estaba terminando mi tiempo de oración en el monte de Dios, y estaba saliendo y vi a uno de nuestros hermanos que sirven allí. No sé si está. Allí está mi hermano. Y mientras que estaba hablando con él, miré detrás de él, habían moras, frutas. Entonces yo le digo: hermano, ¿esas son moras? Me dice: sí, son moras, pero esta no es época de mora. Y él me dice: pastor, acá está pasando algo raro, porque si usted mira ese mango no dio fruto en la época del mango, pero ahora está lleno de mangos, listo, a punto de madurar. Dios usa la naturaleza para hablarte y para decirte que aunque no sea el tiempo para esa fruta, Dios puede traer la temporada para tu vida. Dios lo puede hacer. Y cuando tengamos los mangos maduros, lo vamos a traer a mostrar que Dios aún en el invierno nos trae mangos maduros.
Puede que te digan eso no va a pasar nunca, pero tú le dices, pero yo estoy plantado junto a las corrientes de las aguas. Me zambullí en el río del Espíritu y ahora me volví fructífero. Pero las hojas crecen a causa de que las raíces tomaron agua, pasaron por la tierra. Yo no tengo idea cómo la sandía o la frutilla pueden sacar tanta dulzura del agua y de la tierra, ¿verdad? Porque vos le tocas, no vas a comer tierra, pero al fin y al cabo la frutilla sale de la tierra y del agua. Pero ¿sabes qué? Junto a las corrientes de las aguas te volverás un árbol fructífero, dulce. Cero, amén. Se terminó la amargura. Mirá la que tenés al lado, se terminó la amargura. Este árbol está plantado junto al río del Espíritu y comenzaré a disfrutar de la dulzura de Dios. Pero las hojas también vienen del agua. La savia llega hasta allá arriba. Y si las aguas habían sanidad, esas aguas llegan hasta las hojas y las hojas se vuelven para sanidad. ¿Lo crees? Fructíferos, pero también para sanar. Y Jesús dijo que cuando impongamos nuestras manos, déjenme decirlo parabólicamente ahora, como parábola, cuando impongamos nuestras hojas ahora de las ramas de nuestros árboles, nuestros brazos, donde corre la savia del árbol, el río del Espíritu, cuando imponga las manos, habrá sanidad. Habrá sanidad en la puerta de tu casa, habrá sanidad en la mesa, habrá sanidad en el cuerpo, habrá sanidad en la relación, habrá sanidad en la vida espiritual, habrá sanidad en el ministerio, habrá sanidad, porque estas hojas son para sanidad.